Así que les invito a abrir sus Biblias allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 al 25. Vamos a estar viendo en esta mañana. Primera de Juan 2, 22, dice así la palabra de Dios: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, Padre, háblanos en esta mañana. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos aquí presentes. Y te pedimos, Padre, que tú nos estés obrando en nuestras vidas, estés ayudándonos a crecer en tus caminos. Tú continúes, Padre, perfeccionando esa obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo no sé, hermanos, si ustedes alguna vez hablando con alguna persona, alguien les dijo, a mí me lo han dicho, todas las religiones son iguales. O todas las religiones van hacia el mismo Dios. Y tristemente, muchas personas tienen ese concepto, ¿verdad? De que todas las religiones guían al mismo Dios. Y verdaderamente, según lo que dice la palabra de Dios, esto no es así. Y acá en este pasaje, ¿verdad? Como vimos en el mensaje anterior, cuando hablaba del anticristo, ¿verdad? Y de los anticristos, que obviamente, para hacer un breve repaso, el anticristo todavía no ha llegado, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí como iglesia, pero los anticristos, aquellos que habían escuchado la verdad y se desviaron enseñando una falsa doctrina, los podíamos percibir, los podíamos notar. Ahora, en esta sección de versículos, en la primera carta del apóstol Juan, nos aclara la vital importancia de creer en Jesús, no solamente, o como algunos lo tienen, ¿verdad?, como un personaje histórico o como un gran profeta, sino como el Hijo de Dios, como el Cristo, ¿verdad? Y la verdad, hermanos, es que la vida eterna se encuentra en creer en Jesús como el Hijo de Dios. Esa segunda persona de la Trinidad, la cual nos limpia de nuestros pecados y nos garantiza una vida eterna si hemos creído en Él como nuestro Salvador. Ahora dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y acá el apóstol Juan, hermanos, estaba desenmascarando, por así decirlo, una mentira que se estaba propagando en ese tiempo. Y hoy en día, tristemente, también. Y cómo las personas están tan cegadas por el enemigo, por Satanás, que están tan convencidas de las cosas que dicen y hacen, que no se dan cuenta que están yendo a una condenación eterna, a una muerte eterna. En ese momento, hermanos, habían sectas que negaban que Jesús era el Cristo. Es decir, el Mesías, el ungido de Dios, por el cual podemos heredar la vida eterna, negando su divinidad. Ahora, para darnos cuenta hoy en día, y voy a mencionarlos a ellos, los testigos de Jehová.
tristemente están creyendo que van a ir al cielo cuando mueran. Y hermanos, si nos centramos en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice este pasaje, ellos que solo creen que el Padre es Dios y ven a Jesús como el primer ser creado o como un gran profeta, pero no como Dios. Ahí dice el versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea, hermanos, lo que nos está diciendo aquí Juan, que todo aquel que no cree que Jesús es Dios, no puede heredar la vida eterna. Y es triste, ¿verdad?, cómo personas están tan convencidas de que sí heredarán la vida eterna. Aunque tristemente también cuando uno habla con los testigos de Jehová, lo primero que le dicen cuando le hablamos de la eternidad, ellos no saben a dónde van a ir. Y qué triste, hermanos, ver personas que están tan cegadas con esas falsas doctrinas. Por eso es importante cuando se nos da la oportunidad de que vienen y nos golpean la puerta o nos encontramos en algún lugar, hablar, testificarles lo que Cristo hizo, porque sus ojos están vendados, pero Dios puede obrar en esos corazones. Ahora, en Juan 12, 44 y 45, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Y hermano, Jesús fue claro al decir que el único camino que hay para llegar al Padre y para tener la vida eterna es Él mismo, el Señor Jesús. Y todos lo conocemos, ¿verdad? Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino y ese es el Señor Jesucristo. No es una religión, no es una iglesia, no es una denominación. El único camino para llegar a la eternidad, para llegar a Dios, es Jesús. Y eso es lo que tenemos que predicar, eso es lo que tenemos que anunciar. Por eso Juan dice en esta carta, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Toda aquella persona que niega al Hijo, no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Ahora, es interesante, hermanos, ver cómo cuando uno habla con personas así, porque muchas personas están convencidas de que toda la religión, todo tipo de religión te lleva al cielo. El vivir una vida mundana también te lleva al cielo porque soy bueno. Y así Satanás ha puesto tantos pensamientos en la cabeza del ser humano que todo está bien. Pero tristemente, hermanos, el Señor lo dice en su palabra, ¿verdad? Un día estaremos delante del Señor y Él dirá, apartados de mí, jamás os conocí. Y muchos vendrán e hicimos esto en tu nombre, hicimos esto otro. Apartados de mí, jamás os conocí. Qué triste, hermanos, que tantas personas están cegadas por el enemigo, pensando que por hacer ciertas cosas, recuerden como vimos cuando vimos de los anticristos, ¿verdad? Personas que habían escuchado la verdad, que habían conocido el verdadero evangelio, cambiaron la doctrina. Y hermanos, no solamente, ¿verdad?, personas que dicen, bueno, voy a abrir una secta, ¿verdad?, como los testigos de Jehová o los mormones, voy a abrir algo así, voy a enseñar otra cosa. También aquellos que se desvían de la verdad, convencidos, pero no convertidos.
Y es triste, hermanos, ver como personas que dejan al Señor por las cosas de este mundo. Cuando el Señor, y que ya lo vimos, ¿verdad? Allí en Primera de Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiero leerles, hermanos, una breve historia. Dice, se cuenta una historia de un hombre millonario, cuyo único hijo fue a la guerra, pero nunca volvió. En honor a él, el padre mandó hacer un cuadro con una gran pintura de su rostro. Con el tiempo, el padre murió y dejó muchas posesiones en su testamento y había mandado a que se subastaran sus posesiones. Aquel día mucha gente llegó deseando comprar durante la subasta muchas propiedades y bienes que aquel millonario había dejado. Aquel día se leyó el testamento del hombre millonario, el cual establecía que antes de subastar cualquier bien, se tenía que comprar primero la pintura del retrato de su hijo. Sin embargo, a la gente allí presente no le interesó y nadie ofreció precio por ella. Al pasar el tiempo, un viejo jardinero que había conocido al dueño y a su hijo decidió comprar la pintura por el aprecio y recuerdo que tenía de ellos. Y así ocurrió. La compró ofreciendo más de lo que su salario le permitía. Cuando esto pasó, la gente se alegró porque la subasta iba a comenzar. Pero la sorpresa fue que cuando el abogado leyó el testamento una vez más, donde establecía que aquel que comprara la pintura de su hijo heredaría toda su fortuna, y así aquel viejo jardinero se volvió millonario. Y la moraleja de esta historia: el que tiene al Hijo, tiene al Padre y hereda la vida eterna. Hermanos, no podemos separar lo que es Jesús. El Señor Jesús es Dios. Y si creemos en Cristo, como dice su palabra, el que cree en Jesús va a tener vida eterna. Ahora, qué herencia hermosa que tenemos. Y no necesitamos, hermanos, morir para disfrutar de esa herencia hermosa. Hoy en día, ¿saben? La mayoría de las personas que viven amargadas y tristes y desanimadas y tantas cosas, es porque no tienen un propósito en su vida. Pero los hijos de Dios tenemos un propósito en nuestra vida. Tenemos una meta. ¿Cuál es nuestra meta? Un día estar en presencia del Señor, donde no habrá dolor, ni sufrimiento, ni tristeza, ni pecado. Estaremos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque heredamos la vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, qué importante es esta herencia que tenemos. Por eso, como decía recién, no tenemos que ser egoístas. Esa herencia que recibimos de esa vida eterna, tenemos que compartirla. Tenemos que anunciarla a otros, para que también conozcan a Cristo como su Salvador. Yo recuerdo, hermanos, la vez que me hablaron del Señor. Era rarísimo para mí. Venía de una familia con tradiciones católicas, porque no íbamos a la iglesia católica, pero se decían ser católicos. Y era la primera vez que escuchaba que Jesús era Dios. La primera vez que escuchaba lo que era Dios, el Dios de la Biblia. Y hay tanta diferencia, hermanos, entre una religión y la verdadera relación con Dios. Yo sé que cada uno de ustedes lo ha experimentado eso. Pero, hermanos, ese mismo fervor que teníamos al principio, orar para, Señor, dame ese primer amor.
Porque cuando estamos en el primer amor, ¿qué hacemos? Estamos fervientes, ¿verdad? Y al que se nos cruza, ahí le damos el evangelio y así estamos. Después eso a veces se va apagando. Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a volver al primer amor, a tener ese fervor de poder compartir a otros el evangelio. Me escuchan, no me escuchan, se burlan, no se burlan, me ignoran, no me ignoran. Hacerlo igual. Compartir el evangelio con otros. Ese es el propósito por el cual Dios nos tiene acá en este mundo. Cuando una vez escuché a un pastor decir, y tiene lógica, ¿cuál era el propósito de Dios al salvarnos? Y este muchacho le contestó, ir al cielo, tener la vida eterna. Y el pastor le dijo, bueno, pero si ese es el propósito de Dios, salvarte solamente para darte vida eterna o para ir al cielo, una vez que hubieses aceptado a Cristo como Salvador, hubieses muerto y directamente ibas al cielo. Así que es una parte, ¿sí? El heredar la vida eterna es una parte, claro, y muy importante, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito cuando estamos acá en esta tierra, hermanos. Y ese propósito es que anunciemos las buenas nuevas de salvación a otras personas. ¿Por qué? Porque el enemigo, como dice la palabra, está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y acaso nos vemos puerta a puerta a los mormones, puerta a puerta a los testigos de Jehová, enseñando una falsa doctrina, diciéndole a las personas que tienen que hacer esto, sin mencionar a Cristo como su Salvador? Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad acá en Nueva Palmira. Somos poquitos, pero tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación para que otros puedan conocer la verdadera salvación. Y hermanos, pueden pasar años, años y años, pero debemos permanecer en esta sana doctrina. Debemos permanecer en el verdadero evangelio. El evangelio de Cristo no es un evangelio de prosperidad, como algunos enseñan. Si entregas tu vida al Señor, te vas a volver rico. Y ahí tienen, ¿verdad? Muchas personas, y ahí están, esperando algo a cambio del Señor. Hermanos, el evangelio del Señor Jesucristo, la cruz de Cristo, es más que suficiente. Y el Señor Jesús ya lo hizo. Él ya vino, ya murió en la cruz. Él ya lo hizo. No lo va a volver a hacer. Tenemos la Escritura, la cual es inspirada por Dios, la cual nos da testimonio de estas verdades. Y esto mismo es lo que tenemos que compartir a otros. Yo sé, hermanos, que todos ustedes tienen carga por sus familiares. Y todos aquellos que tenemos familiares que aún no conocen a Cristo, es como una mochila, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anhelamos y deseamos que un día conozcan a Cristo como su Salvador. Pero esa mochila, hermanos, nos tenemos que sacar y dársela al Señor. Poder compartir el Evangelio y esperar que Dios haga la obra. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros empezamos a forzar algo, creamos un convencido y no un convertido. Y es tan importante, hermanos, entender estas verdades que estamos jugando con la salvación y la eternidad de una persona. Algunos tienen el concepto, ¿verdad? Voy a hacer lo posible para convencerlo para que conozca al Señor. Hay que dejar obrar el Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio. La obra de transformación en la vida de esa persona es de Dios. Nuestro anhelo, que conozcan a Cristo, que se congreguen, que aprendan lo que es la vida cristiana,
que aprendan la libertad en Cristo. Personas que están tan ocupadas y tan cargadas con tantas cosas, ¿verdad? Hay libertad en Cristo. Ahora sigue diciendo ahí nuestro pasaje, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, si recordamos otros versículos anteriores, hermanos, el apóstol Juan nuevamente nos exhorta a permanecer en el mensaje que hemos conocido desde el principio, en el cual hemos creído. ¿Y por qué, hermanos, el apóstol Juan nuevamente hace esta referencia de permanecer? Porque es lo que tenemos que hacer. Permanecer en los caminos del Señor. Permanecer, volver, como dice su palabra, a las sendas antiguas. Hermanos, hay tanta confusión. Hay tanta confusión. Y las personas usan tan mal la palabra de Dios, tantas veces, que a veces se empiezan a hacer show, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y bueno, para atraer más gente, y bueno, vamos a poner una batería y una guitarra eléctrica. Y capaz que cambiamos y ponemos algunas luces de colores. Y tantas cosas. ¿Y dónde está Cristo? ¿Acaso es lo que nosotros hagamos y las cosas que nosotros implementemos dentro de la iglesia que va a hacer cambiar a la gente y va a venir? ¿Cuál es el motivo del que vengan a la iglesia? ¿Que la música es un poco más movida? Entonces, ¿estamos adorando a Dios o nos estamos moviendo nosotros? Hay tanta confusión, hermanos. Y distintas iglesias han metido las cosas del mundo dentro de la iglesia para atraer a la gente a la iglesia. No es lo que Dios enseña. No es lo que Dios enseña en su palabra. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios como es, no moldeándola al oído de la persona. No podemos disfrazar el evangelio. A la gente que no le gusta escuchar, que es pecadora. A nadie le gusta escuchar hablar un mensaje sobre el pecado y sobre dejar las cosas de este mundo para seguir las cosas de Dios. A nadie le gusta. Pero está en la palabra de Dios, debemos predicar todo el consejo de Dios. No podemos hablar solamente de que Dios es amor y con eso, y a veces, hermanos, estamos tratando a Dios tan livianamente. En lo personal estoy estudiando el libro de Amós y hay tanta riqueza en ese libro, hermanos, pero me gusta el primer capítulo cuando empieza a hablar. Porque nosotros ese versículo, ¿verdad?, lo recordamos fácilmente, que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y nunca tuve bueno, capaz en un zoológico, ¿verdad?, ver a un león, pero da un poco de miedo, ¿verdad?, ver a un león Pero nos olvidamos muchas veces de que Dios es el león de Judá. Y ese león es mucho más fuerte que Satanás. Pero muchas veces estamos tratando a Dios como un gatito. Porque nos convencemos en nuestra mente de que Dios es amor y que es misericordioso. Y es verdad, son atributos de Dios. Pero Dios también es fuego consumidor. Dios también es un león. Dios también es 3 veces santo. Y hermanos, cuando empezamos a notar y empezamos a estudiar lo que verdaderamente es nuestro Dios, ahí vamos a empezar a tener temor de Dios. No terror, temor de Dios. Vamos a empezar a respetar más a ese Dios en el cual nosotros creemos.
Porque tenemos libertad en Cristo, claro que sí, pero no libertinaje. Y hay tantas personas, ¿verdad?, que andan por ahí diciendo, yo me he cruzado muchas personas acá, hablando con ellas, sí, yo creo en Jesús como mi Salvador. Y esa frase, hermanos, les ha quedado porque desde niños tal vez fueron a una escuelita bíblica y les quedó esa frase. Ahora viven una vida totalmente desordenada, lejos de lo que el plan de Dios que quiere para su vida. Y están convencidos, pero no se están dando cuenta que su eternidad está en juego. Entonces, hermanos, la palabra de Dios lo dice claramente: por sus frutos lo conoceréis. No somos mejor que nadie, pero es una advertencia. Si en nuestra vida no hay deseo de orar, si en nuestra vida no hay deseo de leer la palabra de Dios, si en nuestra vida no hay deseo de compartir el Evangelio, si en nuestra vida no hay deseo de estar en la casa de Dios para escuchar de su palabra, para tener compañerismo con los hermanos, para adorar a Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué evidencia hay de una nueva criatura? Para aquellos que han dicho, yo tomo una decisión, entrego mi vida a Cristo, pero si esa vida sigue igual que antes, ¿qué vida entregó a Cristo? No hay ninguna vieja criatura, sigue siendo todo lo mismo. Pero la palabra de Dios es clara al decirnos que debemos permanecer. Y hoy en día, hermanos, es tan difícil ver a la gente permanecer en todo aspecto. En todo aspecto. En lo secular, en un trabajo, la gente pasa cambiando de trabajo. Los jóvenes de hoy en día están, no sé, un mes como mucho y ya se aburrieron de ese trabajo y se cambian para otro. Y están un mes en el otro y ya se cambiaron. Les cuesta permanecer. Yo recuerdo, y hace varios años atrás, hermano, cuando estaba trabajando en la salud, que venían gente nueva y a los que éramos más viejitos en el trabajo, ¿verdad?, teníamos que orientarlos, darles una capacitación, enseñarles dónde estaban las cosas, cómo atender al paciente, cómo tratar con los médicos y demás. Y uno terminaba esas 2 semanas que más o menos te llevaba a entrenar a la persona para que entienda más o menos todo, terminaban esas 2 semanas, desaparecía. Y venía otro y otra vez a entrenar a otro. A la gente le cuesta permanecer. Y el Señor nos dice que debemos permanecer en sus caminos. No es tan difícil. Si nos cuesta esto, hermanos, de permanecer, tenemos que orar a Dios y pedirle: Señor, ayúdame a permanecer en tus caminos. Ayúdame a dejar la carne de un lado y a vivir según el Espíritu. Ayúdame a amarte. Por eso tenemos acá el versículo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ayúdame, Señor, a amarte. El apóstol Juan, hermanos, nuevamente da este mensaje. Este mensaje que fue anunciado por los profetas y que Jesús y los apóstoles también enseñaron. Y yo lo leo, hermano, no es necesario que lo busquen, pero en 1 Corintios 15, 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que
Todo aquel que persevera en la sana doctrina permanece en el Hijo y en el Padre. Esta doctrina, hermanos, es en la cual no nos tenemos que desviar jamás. Y en esta iglesia jamás nos podemos desviar de esta verdad. Así que cualquiera de ustedes, hermanos, tiene la autoridad. Si alguien algún día se sube a este púlpito y llega a decir algo contrario, hay que bajarlo. Hay que predicar la verdadera palabra del Señor. Esta perseverancia, hermanos, en la sana doctrina le asegura al cristiano que ha creído en la verdad. Porque solo se necesita creer en Jesús como el Señor y Salvador para heredar la vida eterna, la cual es una promesa que Él nos ha hecho, como dice ahí el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta gran herencia que tenemos, la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Padre, a estas verdades, compartirlas con otros. Compartir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero gracias, Padre, porque al tercer día resucitó y está a la diestra de su Padre, siendo un abogado para con nosotros, intercediendo por nosotros. Gracias, Padre, por el Señor Jesús, el cual es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Gracias porque una vez alguien nos habló y pudimos entender estas verdades y entregar nuestra vida a Cristo. Señor, te rogamos, Padre, para que en esta semana tú sigas obrando en nosotros y nos sigas ayudando a poder alcanzar a otros también para Cristo. Compartirles el Evangelio, compartirles la verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.